Hola, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo sé que muchos de ustedes me conocen. Para los que no, mi nombre es Diana Palacio. Yo soy la directora jurídica de G5 Abogados. Somos una firma que llevamos aproximadamente 22 años en el mercado, asesorando en todo el tema de derecho corporativo, laboral, comercial, societario. Nuestro principal enfoque de negocio es todo lo que tiene que ver con derecho empresarial. Sin embargo, también pues prestamos asesoría y acompañamiento jurídico a personas naturales. El día de hoy voy a estar acompañada por una de nuestras abogadas. Ella va a ser la persona encargada de explicarnos el contenido de la reforma pensional. Va a ser un espacio, vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible, que podamos tener dudas pues muy puntuales que nos sirvan para resolver todas las inquietudes que está generando el tema de la reforma. Inicialmente quiero hacer una introducción, contarles un poquito cuál es la finalidad de esta reforma, por qué la hicieron, porque esto nos va a ayudar a comprender mucho más todas esas medidas que se adoptaron o que los cambios que hizo el gobierno para poder cumplir con esa finalidad de la normatividad. Inicialmente, nosotros sabemos cómo funciona en este momento. Simplemente existen dos regímenes pensionales, uno público manejado por Colpensiones, uno privado administrado y en función de fondos privados. La razón de la normatividad o el cambio en la reforma se obedece a que el tema del sector público, el que es administrado por Colpensiones, se encuentra en este momento en un déficit económico. ¿Qué está pasando? La estructura pensional de Colpensiones, o como está funcionando en este momento, la parte pública del sistema de pensiones se basa en una estructura piramidal. ¿Qué significa esto? Todas las personas que están pensionadas son las que se ubican en esa cúspide de la pirámide, los que ya están arriba disfrutando de su pensión, y todas las personas que estamos cotizando nos encontramos en la base de la pirámide, que son las que estamos realizando las cotizaciones, y a razón de eso es que se puede reconocer esos pagos de esas pensiones a las personas que ya pueden acceder de ese beneficio. ¿Qué está pasando en este momento? Esas cotizaciones que estamos realizando no están siendo suficientes para que se subsidien o se puedan pagar esas pensiones de las personas que están en el sector público. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez vemos que los jóvenes no quieren cotizar, no tienen confianza en el sistema, la informalidad, muchos son independientes, no cotizan. También sucede mucho cuando son personas que tienen grandes ingresos. La recomendación siempre ha sido coticen en un fondo privado. Entonces, normalmente las personas que cotizan a Colpensiones en este momento son las personas que están con un mínimo, lo que ha ocasionado que Colpensiones en este momento no tiene los recursos para poder subsidiar o pagar esas pensiones de las personas que ya están disfrutando de ese beneficio. Entonces, en sí la finalidad de la norma, si lo vemos, no es descabellado, es un tema que tiene un sustento, más allá pues de las percepciones que todos tengamos de los cambios y de lo que puede suceder si este cambio no se acoge de forma correcta, más que todo con el tema de administración de los recursos de esas personas que estamos cotizando en este momento, que ya la doctora Susana les va a ahondar en el tema pues y mostrarles también que comprendan un poco más cuál es la preocupación con la reforma. También desmitificarlo un poquito, pues que veamos que tampoco es que nos vamos a quedar sin pensión, es más para que comprendamos cuáles son los cambios y cuáles son los riesgos. Importante, esta reforma empieza a partir del 1 de julio de este año, todos los cambios normativos. En este momento, ¿qué tenemos? Y por qué hay mucha expectativa en el tema. En este momento la reforma está demandada ante la Corte Constitucional, o sea, es muy probable que la reforma o pase el filtro y la dejen en firme, o que sencillamente la reforma completa se caiga. ¿Por qué está demandada ante la Corte Constitucional? Porque aduce la Procuraduría que hay unos vicios en el debido proceso para la aprobación de esa norma.
¿Qué sucedió? Hubo un debate completo en el Senado donde analizaron los 95 artículos de la reforma. Ya cuando pasó al debate a la Cámara de Representantes, simplemente no analizaron el texto completo de la reforma, sino que aprobaron en último debate todos los cambios hechos por el articulado presentado por el gobierno. Entonces, ese es el tema por el cual está demandada la reforma completa ante la Corte Constitucional. Entonces, cabe la posibilidad que de aquí a julio o sencillamente ratifiquen pues el tema y la dejen en firme, o que sencillamente se caiga la reforma. Si eso sucede, toda la normatividad completa sería la que tendría ese vicio, porque están aduciendo que es la reforma completa, entonces no tendría aplicación. Tendríamos que esperar qué sucede pues en este transcurso antes del 1 de julio para que determinemos pues qué puede suceder con eso. Toda esta introducción se las hago para que enseguida que la doctora Susana nos explique cuáles son los cambios de la reforma, vamos a ver que la mayoría de esos cambios son enfocados ¿a qué? A que Colpensiones pueda recaudar más dinero para poder ¿qué? Pagar esas pensiones que ellos tienen a su cargo. Entonces ya con esta introducción van a comprender y van a entender el enfoque de esos cambios normativos. Importante, la reforma pensional, claro, incluye todo el tema del cambio en normatividad pensional por vejez, pero también incluye otros cambios que es muy importante que los conozcan y que el día de hoy pues se los vamos a explicar. La metodología de trabajo, vamos a tener 2 espacios para resolver dudas e inquietudes, uno como la mitad de la capacitación más o menos y otro al final. La idea es que puedan ir levantando la mano y les vamos a ir dando el uso de la palabra. Igualmente, en el desarrollo de la capacitación, mientras la doctora Susana va exponiendo el tema, yo también les voy a ir haciendo algunos comentarios, más que todo enfocado en las preguntas que nos hacen día a día, porque quizás pueden ser las mismas preguntas que ustedes tienen, para que se haga pues mucho más aplicable a la realidad la capacitación. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Susana. Ella va a empezar a explicar el tema al detalle de la reforma y como les digo, pues si veo que voy a ir haciendo algún comentario, voy a ir interrumpiendo un poquito a la doctora Susana. Entonces los dejo con la doctora Susana. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Susana Giral, soy asesora jurídica de la firma de abogados G5 Abogados y el objetivo pues como de esta reunión, de esta charla, es revisar o hablar un poquito sobre los temas más álgidos y los temas más importantes de la reforma pensional. Como bien lo decía la doctora Diana, esta reforma, siempre empiezo pues como esta charla diciéndoles a los asistentes, a los que están pues como en la reunión, que me reciban lo que vaya a decir con beneficio de inventario, porque estamos a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie para saber si pasa la reforma completa, hay alguna modificación o efectivamente se declare inconstitucional totalmente. Entonces puede que algo, alguna información que les dé el día de hoy cambie, porque la Corte Constitucional considere que no vaya acorde con los lineamientos de la Constitución y se tenga que hacer alguna adecuación al respecto. Luego de hacer esta aclaración, es muy importante que revisemos uno de los principales cambios de la reforma, y es, como lo hablaba la doctora Diana en su momento, la ley 100 trae 2 regímenes, el régimen privado y el régimen público, lo que no sucede con la nueva reforma. La nueva reforma no habla de regímenes, sino de pilares, y se conforma en 4 pilares, ¿cierto? En 4 pilares, que es el pilar contributivo, el pilar semicontributivo, el pilar solidario y el pilar voluntario. Entonces, esos 4 pilares son los que van, digámoslo así, a ejecutar o a efectuar todo el tema de las pensiones, ¿cierto? ¿Qué pretende, o de lo que podemos ver qué pretende esta reforma? Que no se quede ningún ciudadano sin disfrutar, aunque sea de una retribución o de
o de un subsidio, digámoslo así, en caso de que no se pueda cotizar, para que tenga en su vejez algún ingreso que le pueda ayudar a su subsistencia, ¿cierto? Eso es lo que pretende como tal esta reforma. Entonces, vamos a hablar de los principales cambios. Sabemos que con la Ley 100, el régimen solidario de prima media, que estaba administrado por Colpensiones, el requisito fundamental para que se pudiera hablar de pensión o de adquirir ese derecho de pensión era que los hombres tuvieran 62 años, las mujeres tuvieran 57 años y que se haya cotizado como mínimo 1.300 semanas. Se ha de recordar o de indicar que de acuerdo a la sentencia C-054 de la Corte Constitucional, emitida en el 2024, se estableció que las mujeres se podrían pensionar con 1.000 semanas. Sin embargo, esto es algo paulatino, ¿cierto? No es que ya se puedan pensionar con 1.000 semanas, sino que es paulatino y se va a ir rebajando, digamos, las semanas de las mujeres a 25 años, a 25 semanas, perdón, hasta el 2036. El régimen de ahorro individual, que es la parte privada o el sector privado del tema de las pensiones, tenía como requisitos fundamentales haber cotizado o tener un capital acumulado de por lo menos el 110% del salario mínimo, tener 62 años hombres, 57 años mujeres y haber cotizado como mínimo 1.150 semanas. Eso es para tener una pensión mínima garantizada, ¿cierto? Entonces, en el régimen público era simplemente tener 62 años, 62 años hombres, 57 años mujer, perdón, y haber cotizado mínimo 1.300 semanas. En los fondos privados es haber cotizado o haber acumulado un capital por lo menos o superior del 110% del salario mínimo, tener la edad suficiente, que es 62 años hombres, 57 años mujeres, y haber cotizado como mínimo 1.150 semanas. ¿Qué va a pasar con el sistema actual? ¿Cierto? Con la reforma. Y es que estos regímenes se dividieron, digámoslo así, en cuatro pilares. Entonces vamos a hablar del pilar contributivo. El pilar contributivo va a estar compuesto por dos componentes, que es el de prima media y el componente complementario de ahorro individual, que lo componen los fondos privados, que ya no los vamos a llamar como fondos privados como tal, sino ACAIS, ¿cierto? Vamos a tener que, para poder pensionarse, para poder cotizar, perdón, las personas o los trabajadores o los contratistas o los independientes que ganen hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes deben cotizar en Colpensiones. Y si usted gana más de 2.3 salarios mínimos, ese excedente se va para los ACAI, o sea, los fondos privados. Entonces, si usted gana más de 2.3 salarios, usted va a estar cotizando como tal en los dos componentes, en Colpensiones y en los ACAI. Entonces, aquí vamos a ver una particularidad, porque en esta reforma todas las prestaciones económicas las va a otorgar Colpensiones. Los fondos privados simplemente se van a encargar de administrar el dinero, digámoslo así, sí, como la cotización, el dinero que entra a los fondos. Y el único que va a otorgar esos beneficios, digámoslo así, es Colpensiones. ¿Cuál es el requisito? El requisito para poder pensionarse en el pilar contributivo es haber cotizado 57 años mujeres, tener 57 años las mujeres, tener 62 años los hombres y haber cotizado como un mínimo de 1.300 semanas. Lo que les decía es que a partir del 10 de enero del 2025, las semanas para las mujeres se va a ir disminuyendo a 25 semanas hasta alcanzar las 1.000 semanas, que es más o menos en el 2036, y es cuando las mujeres con 57 años se pueden pensionar, adquirir su pensión de vejez con 1.000 semanas. Entonces aquí podemos ver un cuadrito, más o menos como un cuadrito ilustrativo de cómo va a ir disminuyendo las 25 semanas
al año hasta alcanzar las 1000 semanas. Listo, ahí voy a interrumpir un momentico a la doctora Susana, antes de que pase al régimen semicontributivo. Bueno, ahí voy a interrumpir un poquito a la doctora Susana antes de que pase al régimen semicontributivo. Les voy a contar un poquito de las preguntas que me hacen mucho sobre este tema. La primera es, en este régimen que la doctora Susana, vamos a estar todas las personas que trabajamos en este momento. Los que cotizamos vamos a pertenecer a ese régimen. ¿Qué va a pasar? Absolutamente todos vamos a estar en Colpensiones. La primera conclusión del tema es, de ahora en adelante, todas las vamos a estar en Colpensiones. ¿Qué sucede? Vamos a cotizar en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos. Es decir, si gano menos de 3.274.000 pesos, sí o sí voy a estar en Colpensiones, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional. Si sucede el tema de que gano más de 2.3 salarios mínimos, lo que va a pasar es que ese excedente va a ser administrado o recaudado por los fondos privados, que como decía la doctora Susana, esos fondos privados ya no se llaman fondos privados pues como los conocíamos antes, sino que son los ACAI. Entonces, la primera gran conclusión del tema es, todos vamos a estar en Colpensiones, vamos a hacer aportes a fondo privado siempre y cuando exceda ese tope de los 2.3 salarios mínimos, que son 3 millones y piquito. Veo que están haciendo algunas preguntitas, esto es importante que las vayamos anotando para que lo dialoguemos enseguida en un espacio que vamos a tener. Están preguntando por cositas y por temas que vamos a tocar más adelante, entonces en un ratico vamos a contestar todas sus preguntas. Entonces, dejo que continúe la doctora Susana con el régimen semicontributivo. Ve mi pantalla. Listo. Otro pilar importante y es el pilar semicontributivo. ¿Qué se espera con el pilar semicontributivo? Y es que las personas que no alcancen, por ejemplo, con la edad o las semanas cotizadas, por lo menos tengan una renta vitalicia, ¿cierto? No va, la renta, en el pilar semicontributivo no vamos a hablar de pensión o de mesada pensional, vamos a hablar de una renta vitalicia, ¿cierto? Y son las personas que que no cumplieron para una pensión en el contributiva después de cotizar entre 300 semanas y menos de 1000 semanas. Entonces, hay que verificar en sus historias laborales si ustedes están entre 300 semanas y menos de 1000 semanas para saber si, por ejemplo, al adquirir pues como esa expectativa de pensión, tienen esa capacidad de estar en el régimen, en el pilar, contributivo o en el pilar semicontributivo. ¿Quiénes son los beneficiarios de este pilar semicontributivo? Los hombres que a la entrada en vigencia de esta norma, ¿cierto? Tengan, por ejemplo, o sean mayores de 65 años, mayores los hombres o 60 años mujeres, que sean elegibles para el pilar solidario, o que sean mayores de 65 años hombres o 60 años mujeres que no sean elegibles para el pilar solidario. Entonces, en el régimen anterior o en la ley 100 teníamos que una persona a los 65 años ya no tenía expectativas de pensión, pero aquí y ya lo que hacían era o solicitar devolución de indemnización sustitutiva o devolución de saldos. Aquí nos dan la oportunidad de tener por lo menos una renta vitalicia si usted tiene la edad, pero por ejemplo no alcanza ya a tener las semanas suficientes para poder adquirir su pensión de vejez. ¿De qué se trata esta renta vitalicia? Estos son pagos vitalicios, es decir, por el tiempo de vida de la persona beneficiaria, ¿cierto? Esta renta vitalicia no puede superar el 80% del salario mínimo que esté vigente a la época en que ustedes adquieran pues como esa renta vitalicia. No pueden ser sustituibles ni heredables, es decir, que si el beneficiario de esa renta vitalicia muere, ese pago muere con él, digámoslo de esa forma, ¿cierto?
Aquellos que hayan cotizado hasta 299 semanas, se les otorgará la indemnización sustitutiva en la forma como está previsto en la ley 100 de 1993. Es decir, que la persona que tiene hasta 299 semanas puede solicitar y tenga por ahí 65 años, puede solicitar la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, ¿cierto? Pero si usted tiene entre 300 semanas y 1000 semanas, ya tiene que estar en el régimen semicontributivo, es decir, que ya no podría solicitar como tal la indemnización sustitutiva. En este punto hay un tema bien importante y como decía la doctora Susana, al principio uno puede tener muchas percepciones de estos cambios. Este ha llamado la atención por una situación. Antes, si yo llegaba a mi edad de pensión, es decir, si soy mujer de 57 años o si es un hombre de 62 años y no tenía la cantidad de semanas, o sea, independientemente del número, tenía menos de 1.300, pues en Colpensiones por lo menos el ejemplo, porque si es en fondo privado, si tenía 1.150, pues el Estado subsidiaba el resto, pero no me alcanzó para obtener mi pensión cuando cumplí la edad. Lo que a mí me hacían, si yo estaba en Colpensiones, era darme una indemnización sustitutiva por ese valor, ¿cierto? De lo que yo coticé toda mi vida. O si estaba en un fondo privado, pues me devolvían todo el saldo que yo tenía en mi cuenta de ahorro individual. En muchos casos, eso era una plata que la gente utilizaba, aprovechaba, compraba un taxi, hacía alguna inversión, porque era un dinero que recibía la cantidad completa de esa plata y podían invertirlo en algo y de ahí seguir subsistiendo. Ya que dice el gobierno, no, venga, yo con eso lo que voy a hacer es darles una renta vitalicia que no es una pensión, o sea, yo les voy a dar un sustento a partir de 300 semanas y menos de 1.000, le voy a dar un sustento para que usted viva, pero ¿qué pasa? Ese monto puede ser un monto muy pequeño, es que depende de la cantidad de semanas que uno tenga cotizadas, o sea, si tiene menos de 1.000, si tiene las 990 semanas, pues es muy bien, porque la renta sería el 80% de la remuneración, como decía la doctora Susana, si es con el mínimo, que sería un aproximado de 1.138.800 pesos, está bien ese valor, pero hay personas que le van a dar de a 300.000 pesos de renta vitalicia, dependiendo de ese número de semanas. Entonces ahí es uno sopesar qué tan benéfico es o tan beneficioso para la persona recibir los 300.000 o recibir los 20 millones de pesos que tenía y con eso tratar de hacer alguna inversión para subsistir el resto de la vida. Entonces por eso ha llamado la atención este punto de la reforma, porque ya solo voy a poder acceder a esa indemnización sustitutiva o a esa devolución de saldos, como lo va a exponer enseguida la doctora Susana, en el evento de que tengan menos de 300 semanas, que eso en verdad es un valor muy pequeño. Entonces ahí es donde la reforma, por eso hay tantas personas, tantos detractores, o también hay personas pues que la apoyan, pero son por estos cambiecitos que en verdad se pueden ver, nos podemos ver todos afectados. Importante que ahorita se me pasó a recordarles, estamos grabando la capacitación para podérselas compartir pues a todos al final de la charla. Escucha, tienen el micrófono apagado. Doctora Susana no tiene audio. Listo. Vamos a hablar ahora del pilar solidario. El propósito del pilar solidario es generar o garantizar a estas personas beneficiarias del pilar solidario una renta vitalicia o una renta básica solidaria a ciudadanos que estén o que sean vulnerables o que estén en situación de vulnerabilidad.
¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los beneficiarios de este pilar solidario? Tienen que tener, hay unos requisitos básicos para poder estar en este pilar y es que sean ciudadanos colombianos. Los hombres tienen que tener 65 años, las mujeres tienen que tener 60, los hombres mayores de 55 años con discapacidad y mujeres mayores de 50 años con pérdida de capacidad laboral del 50% o más, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos? Ser integrantes de grupos de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad según focalización del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional hace unas focalizaciones, unos estudios y define qué poblaciones están en pobreza extrema. Esas poblaciones o esos sectores van a ser beneficiarios de este pilar. Deben acreditar por lo menos una residencia mínima de 10 años en Colombia y no estar recibiendo efectivamente ningún tipo de pensión. También pueden ser aquí vamos a hablar un tema muy importante y es un beneficio que trae la reforma que me parece pues como muy loable, ¿cierto? Que es que las personas cuidadoras tienen el beneficio de estar dentro de este pilar solidario. ¿Y por qué? Porque una de las, pues como de las visiones de la reforma es que esas personas que no pudieron trabajar o que no pudieron trabajar por cuidar un familiar enfermo, por cuidar un hijo, un papá con discapacidad, que no pudieron cotizar, pues no pudieron trabajar ni mucho menos cotizar, tengan esa ayuda económica durante el tiempo pues que ellos lo necesiten. Entonces, esto me parece muy importante porque beneficia a las personas cuidadoras que en su momento no pudieron cotizar. Tienen que tener en cuenta que este beneficio tampoco constituye pensión. El único beneficio, el único valor, digámoslo así, reconocido por Colpensiones, que constituye pensión como tal, es la pensión de vejez. Muy importante en este tema del pilar solidario, en promedio una persona que sea beneficiario para este año de este pilar, lo que va a recibir 123 pesos en promedio. ¿Qué es lo que ha llamado la atención del pilar o porque pues, ha generado inquietud? Este pilar solidario es por el ministerio que lo va a administrar. El encargado de administrar estos recursos y de seleccionar los beneficiarios, hacer todo, poner en funcionamiento el pilar solidario es el Ministerio de la Prosperidad. Entonces, en este punto hace falta que definan muy bien qué criterios se van a tener en cuenta para que puedan acceder o qué requisitos más específicos se van a tener para poder llegar a estas poblaciones y poder reconocer este valor, en definitiva, a personas que sí lo necesiten, que no se vaya a terminar convirtiendo pues, en un tema que a cualquier persona sin cumplir con los requisitos plenos de la normatividad se le vaya a conceder el beneficio. Es como el tema que más ha generado inquietud de este pilar. Importante, este pilar se subsidia con recursos del Estado en parte y la otra parte se subsidia. Las personas que ganan más de 4 salarios mínimos se les hace un descuento para el Fondo de Solidaridad y de ahí es donde van a salir el resto de esos recursos para poderle reconocer a estas personas los 223.000 pesos. Listo. Luego de esta aclaración, vamos a hablar del pilar de ahorro voluntario. Los integrantes de este pilar son cualquier persona que quiera ahorrar voluntariamente a través de los mecanismos que existen en el sistema financiero, según el régimen que se establezca, con el fin de complementar la pensión integral de vejez. A este pilar no se le aplican los principios, por ejemplo, del sistema de pensiones y en todo caso estos valores son inembargables. Entonces podrán, por ejemplo, embargar en caso, por ejemplo, de temas de alimentos, de temas de cooperativas, la pensión hasta el 50%, pero lo que haga parte del ahorro voluntario de este pilar no puede ser embargado. Aquí hay un tema importante, este pilar voluntario no tuvo mucho cambio, este pilar voluntario hoy en día uno puede hacer esas cotizaciones de forma voluntaria, los fondos privados continúan con los mismos beneficios tributarios porque sabemos que los aportes privados o esos ahorros voluntarios tienen un manejo tributario especial, siguen los beneficios. ¿Cuál es el gran cambio del tema?
Antes yo hacía mi ahorro voluntario, puedo decir cualquiera en protección se encargaba de liquidar ese aporte voluntario y podría acceder pues cuando cumpliera mis requisitos para pensionarme. Hola, buenos días. Qué pena. Ese ahorro voluntario es cumplir con mis requisitos para intervenciones, es el pilar contributivo, y el fondo privado va a entregar esos recursos a Colpensiones y Colpensiones van a ser los encargados de liquidar tanto su pensión como su ahorro voluntario. Ese es el gran cambio en este momento. El resto, el tema del ahorro voluntario viene de la ley 100 del 93 y en operatividad y manejo pues no hubo muchos cambios. Listo. Ahora vamos a hablar de la aplicabilidad de la reforma, ¿cierto? Vamos a hablar creo que es de la pregunta que más nos han hecho, o que más hacen, o de la inquietud que más genera esta reforma. ¿Me aplica o no me aplica la reforma? Entonces es muy importante establecer que la reforma no les aplica a las personas que estén en el régimen de transición. ¿Y quiénes están en el régimen de transición? Las personas que al momento de la vigencia de la norma tengan unas semanas cotizadas específicas. Entonces, para el caso de las mujeres son 750 semanas y para el caso de los hombres son 900 semanas de cotizadas al momento del inicio o al momento de que empiece a regir la reforma pensional. Es muy importante entonces que ustedes verifiquen en su historia laboral en qué semanas o cuántas semanas cotizadas tienen en el momento para saber si les aplica o no la reforma pensional o se quedan efectivamente en la ley 100. Entonces, recordemos, 750 semanas para las mujeres, 900 semanas para los hombres. En este punto, quisiera hacerles una recomendación o algo que nos está pasando con muchas personas que nos consultan sobre el tema, es que vayan, revisen sus historias laborales, la pidan a Colpensiones, la pidan a su fondo privado, revisen, muchas veces las personas solo revisan su historia laboral en el fondo cuando ya cumplen con los requisitos para pensionarse y ya están pendientes de su pensión y van a ver, no en todas las empresas les cotizaron, no les cotizaron por los salarios que eran. Entonces es muy importante que en este momento revisen todo el tema de su historia laboral, que los pidan sus extractos a las diferentes entidades para que revisen bien si efectivamente les aplica o no el régimen de transición. Bueno. Entonces, después de esta aclaración, es muy importante que también tengamos en cuenta cuál es el ámbito de aplicación de esta reforma. Y es importante que hablemos de la diferencia que hay en estos momentos en el sistema anterior que la Ley 100 y en este nuevo sistema, porque en la Ley 100 se habla de que el sistema general de pensiones aplicará para todos los habitantes del territorio nacional. No hace distinción si son colombianos o no colombianos, simplemente usted cotiza, ¿cierto? Usted cotiza y tiene derecho, digámoslo así, a la pensión como tal. Sin embargo, con el sistema actual, con la reforma pensional, hay unos cambios, unas diferenciaciones o unas como más, o sea, es más específico y la regla general es que aplica para todos los residentes de Colombia y a los colombianos domiciliados en el exterior. En el pilar solidario, sí o sí, la persona para ser parte del pilar solidario debe residir en el país, pero hay unas excepciones. La primera excepción, que los regímenes pensionales especiales y exceptuados vigentes a la expedición de la reforma de la ley reformatoria. Es decir, que los pensiones o los regímenes pensionales especiales, como son, por ejemplo, el del ejército, no hacen parte de esta reforma. Tampoco hacen parte de esta reforma o les aplicaría esta reforma a las personas que ya hayan obtenido su pensión de vejez o de invalidez que estén en esos regímenes especiales o exceptuados, ¿cierto? Entonces, eso es un cambio que trajo la reforma. Aquí vamos a hablar sobre el umbral de cotización, que es un tema también que han preguntado mucho de cómo va a funcionar el umbral de cotización, si tengo que estar en Colpensiones, si tengo que estar en una CAI, cómo funciona ese tema. Con el régimen anterior no había un umbral de cotización, es decir, las personas libremente podían elegir si estaban en Colpensiones o si estaban en un fondo privado.
Lo que no sucede, por ejemplo, con el sistema actual. Con el sistema actual, todos son los afiliados al pilar contributivo en Colpensiones, pero va a depender sus ingresos, cotizarán de forma complementaria a los ACAES. Como les venía diciendo, si ustedes ganan entre un salario a 2.3 salarios, van a cotizar en Colpensiones, que es prácticamente todos los que estemos cotizando en estos momentos. Pero si usted gana más de 2.3 salarios, ese excedente va a ir a los fondos privados o a los ACAE para que administren ese dinero y se generen rendimientos frente a ese tema, ¿cierto? Otro cambio, que les veníamos hablando anteriormente, es la posibilidad que tiene el cotizante, el afiliado, de solicitar en su momento si le devuelven ya sea los saldos o pues como tal, si los saldos, la devolución de saldos en el régimen privado o la indemnización sustitutiva en el régimen público. Y prácticamente en cualquier momento se podía solicitar esa situación. Venga, yo quiero que me devuelvan los saldos o que me devuelvan la plata, digámoslo así, en plata, las semanas cotizadas que están en Colpensiones. Lo que no sucede en el sistema actual, porque en el sistema actual sí hay una restricción, y la restricción, como les venía diciendo anteriormente, es que para poder solicitar estas dos devoluciones, usted mínimo tiene que estar en 299 semanas. Si usted tiene más de 300 semanas, ya no puede acceder a esta prestación, sino que tiene que estar o en el régimen contributivo o en el semicontributivo. Es decir, que no hay, elección en ese sentido. Por eso, si ustedes van a elegir que les devuelvan los saldos o que le den una indemnización sustitutiva, tiene que ser antes de que se cumplan las 300 semanas de cotización. Otro cambio importante que trae la reforma es quién va a administrar el dinero, y esa es una de las grandes preocupaciones, digámoslo así, de la población colombiana, porque antes la administración del dinero, o sea, en la ley 100, la administraba cada uno de los fondos. Si era público, lo administraba Colpensiones, y si era del fondo privado, lo administraba los fondos privados, que era Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia, ¿cierto? Entonces, cada uno de los fondos administraba los valores o los dineros o las cotizaciones de los afiliados. Lo que no va a pasar en este régimen nuevo o en el sistema actual, porque quien va a administrar estos dineros o estas cotizaciones va a ser el Banco de la República. Ahí es importante explicarles un poquito qué es lo que causa preocupación del tema. A ver, el Banco de la República, el gerente del Banco de la República es elegido por la Junta Directiva del Banco de la República. Normalmente, ¿quién compone esta Junta Directiva? Son 6 miembros y otros 5 miembros que son elegidos por el presidente, ¿cierto? Cada que hay cambio de gobierno solo pueden cambiar a 2 miembros de esta junta. Entonces, en sí, vamos a ver que la persona que va a dirigir el Banco de la República, independientemente de la línea de gobierno, no estoy hablando ni de izquierda ni de derecha, no, del que llegue en este momento, en sí va a ser el que de alguna manera va a tener incidencia, porque todos esos miembros de esa junta directiva terminan siendo designados casi que por la presidencia. Entonces, esa gerencia, esa posibilidad de administración de los recursos, la preocupación es que vaya a haber una incidencia y política que de alguna manera, aunque la norma es muy clara que son recursos que no pueden disponer libremente de ellos ni siquiera el Banco de la República, la ley lo incluye, pero de fondo la preocupación es que dispongan de esos recursos que antes eran administradas por otras entidades más independientes, obviamente vigiladas por la superfinanciera, pero que tenían un grado de independencia mayor. Entonces, la preocupación del tema es que esto puede tener un tinte político, esa administración de esos recursos o adopción de políticas o de decisiones muy acorde a la ideología que esté en este momento pues, en el país gobernando. Esa es la preocupación del tema. Y ahí es donde se ha abierto la puerta
muy probable que se gasten los recursos de las pensiones. Es por la administración de esos recursos, porque estas son las personas que van a decidir y que claramente tienen una incidencia grande con el gobierno de turno. Esa es la preocupación de la administración de los recursos. Como bien lo decía la doctora Diana, si bien hay una preocupación con el tema de la administración de los recursos, también la norma trae unas sanciones al Banco de la República o a quien administra estos recursos en caso de que se utilicen para eventos diferentes o para situaciones diferentes para los cuales se está recaudando, que es la pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, por ejemplo, ¿cierto? Una vez aclarado lo anterior, vamos a hablar sobre la pensión anticipada y eso es otra reforma o otro tema diferente o nuevo que trae la reforma pensional y que me parece también muy loable porque nos da la posibilidad de adquirir, digámoslo así, una pensión, por decirlo de alguna forma, y seguir cotizando hasta alcanzar la pensión como tal, ¿cierto? Entonces, en el sistema anterior no había esa posibilidad, usted tenía que tener o 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres, o tener su capital de 110% del salario mínimo, ¿cierto? O las 1.300 semanas para poder tener una pensión. Es decir, cumplía los requisitos o no cumplía los requisitos. En el sistema actual trae esa diferencia y es que si las mujeres tienen 62 años, los hombres tienen 65 años, pueden optar por una pensión anticipada y es que usted le dice, vea señor Colpensiones, yo soy mujer, tengo 62 años, tengo 1.000 semanas como mínimo, usted sería tan amable de entregarme mi pensión anticipada, yo sigo cotizando, usted me sigue sacando de esa pensión, me sigue sacando lo que me pertenece a mi cotización, que es el 16%, yo en estos momentos, porque tengo ya mucha edad para trabajar, disfruto de mi pensión, digámoslo así, una parte de mi pensión, sigo cotizando hasta alcanzar mis 1.300 semanas y cuando alcance mis 1.300 semanas ya me da mi pensión completa, es decir, ya me da mi pensión de vejez. Eso me parece muy loable porque cuando uno tiene 62 años y 65 años, muchas personas ya no quieren seguir trabajando, sino que quieren ya descansar. Entonces, se les da la oportunidad de tener su pensión anticipada, seguir cotizando, el mismo sistema le va a hacer la deducción y cuando usted ya alcance sus 1.300, 1.250, dependiendo del año para la mujer, se pueda pensionar ya como tal, ¿cierto? Bueno, vamos a abrir como un espacio de dudas o inquietudes para resolver los temas que hasta el momento, las inquietudes que se están generando, ¿cierto? Entonces, si quieren, voy a comenzar respondiendo la doctora Susana y yo las dudas que van poniendo o que ya nos pusieron en el chat de preguntas y si tienen dudas o inquietudes adicionales, alzan la mano, por favor, en el chat y en la plataforma y les vamos contestando. Por aquí, MP Arquitectura Integral dice, buen día, ¿cómo se realizará el manejo para las empresas respecto al pago de la seguridad social de los contratistas por prestación de servicios cuando estos tienen varias asesorías? ¿Cómo se realizará esto en los operadores de pago? Importante. Es un temita que ya vamos a tocar enseguida. Ya hasta este punto lo que hablamos fue de la reforma pensional, pues como tal de lo que habla de la pensión de vejez. Ya enseguida vamos a hablar de los demás cambios de la normatividad. Esto es un cambio bien importante que ha generado bastantes comentarios y bastantes inquietudes porque ¿qué va a pasar? Si son empleados de la empresa, pues sabemos que tenemos que hacer las deducciones que les toque por ley. La reforma trasladó, en el caso de que sean contratistas, o sea, la empresa trasladó esa responsabilidad de realizar los aportes como tal a la empresa. Es decir, yo a mi contratista ya de sus honorarios tengo que descontarle el valor de los aportes y de esa manera realizar la cotización al sistema. Para eso se tiene que habilitar una planilla pila especial que hasta el momento no la han publicado ni la han socializado,
y frente a ellos no hubo cambio respecto del porcentaje de cotización. Recordemos que para los empleados, trabajadores independientes o contratistas, el ingreso base de cotización es el 40% del valor del contrato. Entonces, para esa pregunta que si tiene base de asesorías, pues cada empresa es la encargada de hacer el cálculo respecto del valor del contrato y el ingreso base de cotización va a ser el 40%. ¿Qué sí es ese cambio normativo importante? Que ya como empresa contratante tengo la obligación de descontar de los honorarios el valor que corresponde a los aportes y trasladarlo al fondo. Entonces ahí hay un cambio importante. Recuerden que ya veníamos de un tema con la ARL, que si el contratista está en riesgo 4 o 5, aparte de ser el obligado a hacer la afiliación de ese contratista, también como empresa contratante tendría que pagar el aporte. Entonces miren que han venido con un desarrollo normativo muy enfocado a darle a la empresa contratante esa responsabilidad que uno en teoría, en principio, vería solo aplicable para un contrato de trabajo. ¿Qué están haciendo? Y como se los decía ahora, lo que le importa al sistema en este momento es poder recaudar porque están en una crisis económica. Entonces, con eso que están garantizando que efectivamente ingresen los recursos también de los contratistas. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? En estos momentos, si tenemos vinculación de personal nuevo que nunca ha aportado a un fondo de pensiones, se debe afiliar al Colpensiones, sí, ya es necesario. Importante en este punto. Si yo estoy en un fondo privado, en este momento, pues antes del 16 de enero, que era la posibilidad de escoger el ACAI, si yo estoy en un fondo privado, automáticamente yo voy a pasar con mi afiliación a Colpensiones y si tengo excedente en el fondo que ya venía cotizando, me van a hacer las cotizaciones de ese excedente. Entonces, la empresa como tal, hasta el momento el gobierno no ha dado mayores detalles, pero en teoría no tiene que hacer ningún trámite, porque como les explicaba ahora, todos los colombianos automáticamente vamos a tener afiliación a Colpensiones. ¿Cuál fondo podemos escoger? El ACAI, o sea, los que coticen más de 2.3 salarios mínimos, que tengan que tener ese fondo de pensiones privado, lo pueden escoger. Recuerden que teníamos hasta este 16 de enero para escoger un fondo. Los que no lo escogieron, no se preocupen, el gobierno aleatoriamente va a asignarles a cada uno de nosotros un fondo si no se hizo esa escogencia. Importante cambio en la reforma, cada 6 meses puedo escoger el fondo privado que yo considere. Entonces, si no lo hicieron, no se preocupen, el gobierno va a asignar uno y en el momento que deseen hacer el cambio, lo pueden hacer sin inconvenientes. Este tema que si las administradoras pilas ya están preparadas, pues hasta el momento no estamos con ellos tienen que asignar unas planillas especiales para poder aplicar todos estos cambios, porque ya como empleadores sabemos, tenemos que hacer una parte de aportes a Colpensiones, una parte de aportes al fondo privado, pues en los casos que aplique. Entonces la pila, estamos a la espera de que socialicen todas sus planillas, porque claramente tiene que haber un cambio. A hoy todavía no han hecho ensayos, se han visto como esas pruebas que han estado haciendo, pero todavía no la documentación definitiva frente al tema. Frente a lo que acabó de decir la doctora Diana, es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros simplemente como empleadores nos vamos a encargar de hacer la cotización. La pila es la encargada de hacer el trámite de distribuir los recursos. O sea, no es que yo tenga pues como un valor para Colpensiones y un valor para los ACAI, no. Ustedes cotizan por el valor de la pensión normal y es la pila quien hace la distribución de los recursos como tal. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Como empresa, ¿desde qué momento va a empezar a realizar esta contribución separada en los fondos de pensiones para que los aplique esta ley? ¿Y cuáles son esos empleados y en qué fondo quedó el ACAI? Todavía no sabemos esa asignación aleatoria que les estaba explicando hace un momentico. Sabemos que la ley empieza a aplicar a partir del 1 de julio, entonces ya para eso esperamos que ya sepamos claramente cuáles fueron los fondos asignados aleatoriamente, que las planillas estén organizadas y preparadas pues para este cambio normativo. Y como les explicaba ahora, las planillas deben de estar preparadas para realizar el aporte correspondiente a Colpensiones y el aporte correspondiente a la CAI o al fondo privado.
O sea, esa va a ser la forma en que se van a realizar los recursos. Recordemos que los docentes, los que no están en los regímenes de transición para la aplicación de la Ley 100, los que tienen sus regímenes especiales de contribuciones y de realización de aportes, continúan con su régimen especial. Este cambio aplica y modifica la Ley 100 del 93. Entonces, es los que nos aplicaba esa Ley 100 los que nos tenemos que someter a estos nuevos cambios de la reforma pensional. Buenos días, ¿a partir de qué momento todas las personas pasan a estar en Colpensiones? Como les digo, a partir del 1 de julio ya tenemos que tener todo el tema listo. Los que estemos en fondo privado, reitero, automáticamente vamos a contar ya también con afiliación en Colpensiones, y si superamos el tope de los 2.3 salarios mínimos, pues a los fondos privados. Por aquí dice, ¿me podría explicar nuevamente lo del tema de quiénes quedan cobijados con la nueva reforma? Como lo decía la doctora Susana ahorita hace un momentico, solo nos aplica para las mujeres que tengan menos de 750 semanas cotizadas y para los hombres que tengan menos de 900. Esos son los requisitos que se deben cumplir para ser sujeto pasivo, pues obligado con esta nueva reforma. Dice, eso quiere decir que al pagar la seguridad social al fondo debe ser Colpensiones y el excedente de ellos se encargan de distribuirlo. No, la planilla tiene que estar diseñada para realizar lo que corresponde a Colpensiones y lo que corresponde a la CAI o al fondo privado. Es el empleador el que tiene que hacer esa proporción de distribución. Hola, buenos días. ¿El ACAI podría escogerlo sí o no? ¿Lo hacía el gobierno? ¿Lo haría aleatoriamente? Sí, efectivamente. O sea, los que el 16 de enero lo escogieron, genial. Los que no lo escogieron, el gobierno va a asignar una ACAI aleatoriamente y como les decía ahora, no me tengo que quedar ahí indefinidamente, sino que cada 6 meses puedo cambiar. Importante, ¿de qué depende estas decisiones de la ACAI? El tema de la rentabilidad. Recuerde que estos son fondos privados que tienen diferentes bolsas de inversión, bolsa conservadora, unas más arriesgadas, que es muy importante que ustedes antes de escoger un fondo revisen ese tema de rentabilidad, dónde pueden tener una rentabilidad, con cuál se sienten más seguros, sin hacer fuerza pues a ningún fondo, pero de los estudios que han realizado el año pasado, el que mejor rentabilidad dio fue Protección, pero no sabemos pues en sí en este momento con qué condiciones están. Es muy importante antes de tomar la elección de qué fondo escoger, analicen muy bien qué rentabilidad les ofrecen, en qué fondo están, como para que tengan muy claro o tomen una decisión pues muy acertada. Dice, en este orden de idea, las personas de menos de 2.3 salarios mínimos pasan a Colpensiones, ¿llega alguna notificación o qué constancia queda de esa afiliación automática? Como les digo, eso es un tema que todavía no está 100% en ejecución. Lo que se concluye de lo que tenemos en este momento y de la normatividad es que ese cambio a Colpensiones, los que estén por debajo de esos 2.3 es automático, que no tenemos que hacer ningún cambio adicional. Eso es lo que concluimos de la normatividad, pues y de todas las publicaciones que se han hecho al respecto. Entonces, por ahora es así, sería ese cambio automático, no tendríamos que realizar ninguna actividad adicional para pasar a Colpensiones. ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes? Recuerden que pueden levantar la mano y resolver las inquietudes que tengamos en este espacio. Igual al final también vamos a abrir un espacio porque ya la doctora, como esos otros temas varios o esos cambios adicionales de la reforma diferente al tema pensional por vejez. Entonces, si tienen alguna duda, pues al final también lo vamos a tener. Por aquí también nos hacen una pregunta. Estos cambios que se deben hacer en los pagos de la seguridad social deben ser a partir del mes de enero o julio. No, la aplicación de la norma como tal es a partir del 1 de julio. Me imagino todas las empresas, dependiendo de la fecha de pago que les toque, pues me imagino que hacen sus pagos ya en agosto y ahí es donde vamos a ver evidenciado ese cambio de la reforma. Creeríamos y supondríamos que de aquí a julio tienen que estar preparadas las planillas para que podamos hacer los pagos pues en la forma que lo ordena la reforma. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Listo, entonces vamos a continuar con la doctora Susana y a la final, bueno, por aquí vamos a contestar esta última pregunta.
y si no, al final pues continuamos aquí donde quedamos en el chat. Dice, de enero a junio los pagos continúan igual, sí, la aplicación de la norma es a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio es que vamos a tener que aplicar todos estos cambios. Buen día, ¿existe ya una tabla para la renta vitalicia? Sí, es una tablita que es el monto que a mí me van a conceder por renta vitalicia, hay una diferenciación, si es hombre y si es mujer, y dependiendo del número de semanas cotizadas. Si quieres, Alba, yo te la comparto, la tablita para que la tengan, es simplemente dependiendo del número de semanas cotizadas, ese porcentaje de la renta vitalicia, que como se los explicaba ahora, va a ser un máximo de un 80% del salario para los que hayan cotizado 999 semanas, y que para el día de hoy, con el salario mínimo que tenemos, es de 1.138.800 pesos. Si el empleado cumple las 1.300 semanas, pero no tiene la edad, también se le distribuye su salario. Sí, es que a ver, ¿qué sucede? No, si a hoy el empleado tiene las 1.300 semanas, recuerde que no nos aplica la reforma, ¿cierto? Sea mujer o hombre, es una persona que ya se pensiona con el régimen anterior, es decir, con la ley 100 de 1993. Entonces, decir que le es aplicable, es que le van a distribuir el salario, no, porque esta persona sigue con las cotizaciones de la forma habitual. Importante para las que me han preguntado tanto con la forma de realizar el pago, importante el tema que tengan en cuenta que vamos a tener unas personas dentro de la empresa, que unas que cumplen con el tema para ser aplicado la normatividad de la reforma y otros que no. A los que no, o sea, a los que tienen más de 750 semanas si son mujeres o 900 semanas si son hombres, vamos con el régimen anterior y las cotizaciones se hacen en la misma forma. Sí, la tablita se las compartimos, a todos les vamos a mandar las memorias y ahí les compartimos la tablita para que la tengan en cuenta. Ahora sí, continuamos con la doctora Susana. Si tienen dudas adicionales, las pueden ir poniendo en el chat y al final de la capacitación las terminamos de contestar. Muchísimas gracias. Bueno, como hablaba la doctora Diana, vamos a hablar ya o vamos a tocar temas muy específicos de otras prestaciones económicas de la reforma pensional, ¿cierto? Recordemos que no solamente está el tema de la pensión de vejez, sino que con el tema de la contribución, ustedes también pueden acceder a la pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, también auxilio funerario y otros temas más que ustedes o otras prestaciones económicas más que se pueden acceder por ser contribuyentes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es lo que estamos hablando ahorita? Las novedades que trae la reforma frente al contrato de prestación de servicios. Y es un tema que muchas personas o muchos contratantes estaban preocupados porque ya podrían entonces decir que hay una relación laboral porque se está haciendo el pago de la seguridad social. Pero de acuerdo a la normatividad, va a ser el gobierno nacional, quien se va a encargar de establecer el protocolo y las planillas específicas para que el contratante haga esos pagos, ¿cierto? Aquí hay un tema muy importante y es que la norma dice que el contratante responderá por la totalidad de los aportes aún en el evento en que no hubiera efectuado el descuento, ya sea el trabajador o contratista, de la prestación de servicios con las sanciones a que haya lugar por ese incumplimiento. Entonces, así ustedes no hagan el pago, ustedes son responsables como empleadores o como contratantes de esa cotización como tal, ¿cierto? Hay un tema importante. Doctora, ya va. Aquí es un tema bien importante y que a nosotros como abogados nos ha generado gran inquietud o gran preocupación por dos situaciones. Una, vemos claramente que el enfoque de la nueva administración o las decisiones de gobierno van muy encaminados a acabar con el tema del contrato de prestación de servicios, porque si lo analizamos, ya
como empresa contratante voy a tener las mismas obligaciones que si fuera un empleado mío. Se los voy a explicar por qué. Aquí en la reforma pensional estamos viendo claramente que yo ya como empresa contratante soy el obligado de realizar esos aportes de los contratistas, que antes eso era solo una obligación con mis empleados y que con los contratistas, ¿cuál era mi obligación como contratante, señor contratista? Cada mes, por favor, presénteme su constancia de aportes a la seguridad social como independiente. Y normalmente uno, ¿qué hacía? Pues venga, yo, si no me lo presenta, pues no hay pago de honorarios como para uno tener esa certeza. Y segundo tema que uno ve con que el gobierno quiere acabar con estos contratos de prestación de servicios, si recordamos el primer texto de la reforma laboral, que en este momento no está, pues que se cayó, sabemos que se cayó el año pasado, uno de los textos o uno de los artículos de esa reforma decía claramente que las empresas contratantes le debían reconocer prestaciones sociales a los contratistas. Entonces ahí quedamos en un tema de que vemos que la intención del gobierno es casi que acabar con esa figura de prestación de servicios, que no se podría tercerizar ningún servicio porque ya vemos aquí, listo, mi obligación es simplemente descontar los aportes, pero ¿qué pasa? Si yo no los descuento, ya tengo la obligación de pagarlos. Entonces, miren que cada vez más trasladan esas obligaciones a las empresas contratantes, que en últimas termina siendo uno con un contratista tener lo mismo que un empleado. Entonces, ahí va mostrando como la línea o la intención del gobierno con el tema pues de los contratistas, que vamos a llegar a un punto que va a ser una figura en desuso porque es que no va a ser nada diferente que tener un empleado dentro de la empresa. O sea, tengo las mismas obligaciones, pero con la posibilidad de menos exigencias, porque sabemos que un contratista no es empleado, no está subordinado, no cumple horarios, entonces muy probablemente va a ser una figura que a futuro, si estas reformas se dan en el sentido que las tiene el gobierno pensadas, pues muy probablemente va a ser una figura que ni siquiera como abogados vayamos a recomendar. Listo. Otro tema importante que trae la reforma y es, pues, ese ya se venía trabajando, manejando desde la ley anterior, la ley 100. Sin embargo, esta reforma trae una situación muy específica y es algo que nos ha, pues, que ha sido, pues, como muy consultado, digámoslo así, por las empresas, y es la facultad que tiene el empleador de terminar el contrato con justa causa cuando al empleado se le reconoce la pensión de vejez. Entonces, es una justa causa para terminar el contrato cuando uno de sus empleados adquiere el reconocimiento de la pensión. Y muy importante porque solamente estaba era un tema, digámoslo así, de las cortes, ¿cierto?, que decían en sus sentencias que se debía tener en cuenta, pero no estaba como tal en la norma. Y es que tienen que tener en cuenta que para poder terminar el contrato con justa causa del empleado, no solamente tiene que haberse reconocido la pensión, la resolución de la pensión, sino que también tiene que estar incluido en la nómina de Colpensiones, es decir, haber recibido por lo menos su primera mesada pensional. Entonces, no solamente con el requisito de la pensión o la adquisición de la pensión. Un momento, por favor. ¿Me están viendo la presentación? No, no se ve. Ahora sí. Listo, qué pena, yo lo pongo otra vez. Listo. Entonces, como les venía diciendo, no solamente con el tema de la resolución o que el empleado ya haya cotizado sus 1.300 semanas y haya adquirido su edad, ¿cierto? Sino que adicional a eso tiene que haber recibido su resolución de pensión, o sea, concediéndole la pensión, y adicional a eso haber recibido por lo menos su primera mesada pensional. Hay un tema muy importante
y es que antes en la norma se establecía que el empleador tenía la facultad de solicitar la pensión a nombre del trabajador, ¿cierto? Porque a veces se presenta que el trabajador cumple con los requisitos, pero no inicia su solicitud de pensión ante ya sea el fondo privado o el fondo público, lo que pasaba anteriormente. Había casos en que pues ya la empresa quería pues como que la persona iniciara su solicitud ante Colpensiones o ante el fondo privado, y como no veía pues como movimiento por parte del empleado, el empleador hacía pues como su solicitud, elevaba su solicitud con los requisitos, pero Colpensiones o los fondos privados se lo rechazaban porque el único que tenía esa facultad para solicitar la pensión era el trabajador, lo que iba totalmente en contra de la norma porque se le daba esa facultad. Aquí vuelven y reiteran la facultad que tiene el empleador de solicitar a nombre del trabajador la pensión de vejez, ¿cierto? Entonces se dice que si transcurrió 30 días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos para tener el derecho a pensión, este no lo solicita, el empleador tiene la facultad de elevar la solicitud a Colpensiones para que se le reconozca la pensión a este trabajador. Aquí, en el tema de la pensión a solicitud del empleador, hay un tema pues como que de pronto no se estableció y se debió haber establecido, y es que, por ejemplo, el tema de los requisitos que se tienen que tener para poder elevar la solicitud, que es, por ejemplo, la cédula de ciudadanía del afiliado, la historia laboral, son datos, digámoslo así, personales o privados. Entonces, si el empleado no entrega eso al empleador le queda muy difícil solicitar la pensión de vejez, ¿cierto? Entonces, ahí hay digámoslo así, una traba o un vacío de la norma, porque si nosotros como empleadores no tenemos esos requisitos, por obvias razones no vamos a tener cómo solicitar la pensión a nombre del empleado. Entonces, hay unas características muy importantes de este régimen o de estos pilares de esta reforma, y es que las personas, como decía la doctora Diana en su momento, las personas que estén en estos momentos tengan su parte, digámoslo así, de las cotizaciones en los ACAI, pueden cambiarse de ACAI cada 6 meses. Y esto es muy importante porque uno va a elegir su ACAI dependiendo de los rendimientos. Entonces puede ser que hoy Colfondos tenga un buen rendimiento, pero mañana Protección va a tener un mejor rendimiento. Entonces, cada 6 meses se le da la oportunidad al afiliado de cambiar su ACAI dependiendo del rendimiento, si ustedes quieren, dependiendo del rendimiento que tenga ese ACAI como tal. Otro tema importante, otra característica de la reforma es que no existe una edad máxima para poder acceder a la pensión de protección integral para la vejez. Antes decíamos que ya a los 65 años ya había perdido, ya no tenía expectativa de pensión. Aquí ya no importa la edad. En cualquier momento usted puede tener la pensión de vejez. Por ejemplo, en el tema que les estaba comentando de la pensión anticipada. Usted tiene 65 años, usted puede solicitar su pensión anticipada y seguir cotizando hasta alcanzar las 1.300 semanas, por ejemplo, que es el requisito que le faltaría para pensionarse. Otro tema importante es que, y es una de las preguntas que más nos hacen, ¿cómo se va a hacer ese pago? Aquí la pila se va a encargar de distribuir los valores, ya sea a Colpensiones o a los ACAI. Entonces, usted como empleador o como contratista, bueno, ya los contratistas, o como contratista independiente o el contratante, ¿qué va a hacer? Va a hacer el pago de esas cotizaciones y la pila se va a encargar de hacer la distribución del dinero a la respectiva administración o fondo de administración de pensiones. Otro tema importante, y lo que les venía diciendo, es que los fondos de pensión, los fondos privados o los ACAI no van a hacer nada, o sea, no van a entregar ninguna prestación, simplemente van a administrar como tal el dinero que se les entregue, porque todas las prestaciones económicas de esta reforma las va a otorgar Colpensiones. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la pensión de invalidez y de sobreviviente las va a otorgar Colpensiones, pero aquí hay una diferencia muy importante, es que Colpensiones no va a tocar como tal
las cotizaciones, ¿cierto?, que se hayan realizado hasta el momento de que se cause esa pensión de invalidez o sobreviviente, sino que se va a contratar o se va a adquirir un seguro previsional para que a través de ese seguro se le pague una renta, un valor a esa persona por el tema de la invalidez o sobreviviente. Es decir, no se va a tocar la pensión de esa persona que ha cotizado en el tema de invalidez, sino que se le va a otorgar a través de un seguro. Aquí la norma trae, vamos a ver que la norma trae como unos términos establecidos. Por ejemplo, la pensión de invalidez o sobreviviente, la Colpensiones solamente tiene hasta 2 meses para otorgarla después de que se radica la petición. Por ejemplo, en el tema de la pensión de vejez, Colpensiones tendrá hasta 60 días, por ejemplo, para reconocerla. Entonces, se le da unos términos establecidos a Colpensiones para que pueda reconocer estas prestaciones económicas sin que haya, pues, como el tema de dilaciones, porque a veces, por ejemplo, cuando el afiliado radicaba su solicitud de pensión, se demoraba 3, 4, 5 meses en reconocérsela. Entonces, aquí le da unos términos establecidos a Colpensiones para que pueda acceder a la pensión de sobreviviente invalidez o a la pensión de vejez, por ejemplo. Aquí en esta pregunta también nos han preguntado mucho, o sea, es muy bien el tema de que hayan establecido unos tiempos o unos términos para el reconocimiento de la pensión, pero a nuestro modo de ver falta reglamentar otro punto importante. Recuerden que ya, si bien Colpensiones es el encargado de pagar la pensión, de liquidar la pensión, hay otro trámite interno, porque es que para los que ganen de más de 2.3 salarios mínimos, también van a intervenir los fondos privados. Entonces, el fondo privado también tiene que coger, liquidar ese valor de esos aportes, pasarle los recursos a Colpensiones, pasar toda la información a Colpensiones y que Colpensiones sea la que liquide como tal la prestación. Entonces ahí viene el punto, listo, Colpensiones tiene 2 meses, ¿cómo va a ser internamente si muchas veces cuando uno solicita la expedición de esos bonos pensionales son 2, 3, 4 meses, como lo dice la doctora Susana, y no hay respuesta de los fondos? Entonces ese es un punto que muy bien que establezcan un término, pero a nuestro modo de ver falta parte de reglamentación para que termine siendo una medida efectivamente aplicable en el tiempo. En eso es muy importante aclarar que efectivamente si uno pues, lee la norma, la reforma, casi siempre dice que estará sujeto a la reglamentación que realice el gobierno nacional. Entonces, muchos trámites, muchos requisitos todavía no están debidamente reglamentados y falta que el gobierno nacional los reglamente. Entonces, hay que esperar que el gobierno nacional empiece a emitir sus reglamentaciones frente a cada uno de los requisitos para poder saber cómo los contratantes y contratistas y los empleados y los empleadores van a ejercer, pues, como esas cotizaciones, se va a solicitar esas prestaciones económicas que trae, pues, como tal, el derecho a la cotización, pues, por la pensión, ¿cierto? Otro tema muy importante y es el beneficio para madres o padres con una persona en condición de invalidez o discapacidad, ¿cierto? Entonces, en este tema, la madre trabajadora o el padre trabajador cuyo hijo padezca de una discapacidad física o cognitiva permanente del 50% más, debidamente calificada por la entidad competente y hasta tanto permanezca en ese estado o continúe en ese estado y que sean además dependientes del padre o la madre, tendrán derecho a recibir una pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que hayan cotizado las semanas mínimas para exigir la pensión de vejez. Por ejemplo, que ustedes tengan esa persona tenga las 1.300 semanas, se le va a otorgar esa pensión especial de vejez, ¿cierto?
Es muy importante tener en cuenta que el beneficiario de esa pensión debe reportar a Colpensiones cada 3 años el estado de salud que sustente la subsistencia de esa condición de discapacidad. O sea, cada 3 años usted le tiene que reportar a Colpensiones, vea, la persona sigue con un estado de discapacidad o con un estado de invalidez y no ha superado. Entonces, Colpensiones en ese sentido sigue otorgando pues esa pensión especial. Si la hija o hijo que padezca de esa invalidez física o mental o discapacidad debidamente calificada, perdón, se reincorpora en virtud de las políticas en la materia que trae el gobierno nacional, se reincorpora, por ejemplo, a la vida pues laboral como tal, o al mercado laboral como tal, la madre o el padre titular de esa pensión no va a perder esa pensión de vejez, ¿cierto? Esa pensión de vejez ya, perdón, esa pensión especial de vejez ya va a ser pues como, digámoslo así, vitalicia o durante el tiempo pues que se le otorgue. ¿Por qué? Porque la persona, si bien tiene esa discapacidad o ese grado de invalidez, digámoslo así, puede reincorporarse al mercado laboral. Vamos a hablar ahora de lo pues de lo que trae como tal la reforma frente a la pensión familiar, ¿cierto? Con el tema de la pensión familiar se ha de decir pues que es la suma de los esfuerzos de las cotizaciones entre ambos cónyuges o compañeros permanentes, ¿cierto? Que sean declarados. Cuando hablamos de compañeros permanentes es que haya una declaración notarial o judicial de esa unión marital, cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos establecidos para la pensión integral de vejez en el pilar contributivo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que los cónyuges o compañeros permanentes tengan una convivencia, ¿cierto?, permanente de 5 años, por lo menos. Que los cónyuges o compañeros permanentes unidos o sumados, sus semanas de cotización sean 1.300 semanas. La persona que va a ser titular de esa pensión deberá estar afiliado y cotizar como corresponde. Y el cónyuge, que es el beneficiario, va a ser el beneficiario del sistema como tal, ¿cierto? Y en el caso de divorcio o separación legal o de hecho, la pensión familiar se extinguirá y los excónyuges o compañeros permanentes tendrán derecho a recibir cada uno el 50% de esa pensión. Entonces, si se separan se divorcian, entonces no es que no vayan a seguir recibiendo pues como ese valor, ¿cierto?, de la pensión, sino que se va a dividir en un 50% para ambos cónyuges. También trae el tema del auxilio funerario en la pensión familiar. Si uno de los cónyuges está, pues, o sea, la familia como tal está recibiendo como beneficio la pensión familiar, la persona que compruebe que sufragó los gastos funerarios de uno de esos cónyuges o compañeros permanentes podrá tener derecho al auxilio funerario, que es el equivalente al 50% de la prestación de conformidad pues, con lo que habla la reforma pensional en este caso. Entonces, tiene derecho al 50%. Otro tema importante es la pensión de invalidez, que es otra prestación económica que trae tanto la reforma pensional como la ley 100, ¿cierto? ¿Y cuáles son los requisitos para poder obtener esa pensión de invalidez? Tendrá derecho a esta pensión de invalidez el afiliado, ¿cierto?, declarado inválido que acredite las siguientes condiciones: que tenga un estado de invalidez causado por enfermedad común o por accidente común, que haya cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la estructuración de esa enfermedad o de ese accidente común. También indica la reforma que los menores de 20 años, ¿sí?, los que tengan 20 años o menos, solo deberán acreditar 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho que causa la invalidez o su declaratoria. Entonces, aquí, antes, pues los mayores de 26 años solamente tienen que acreditar 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha del accidente o de la enfermedad. Si usted tiene menos de 20 años, perdón, tiene que acreditar 26 semanas en el último año anterior al suceso que causó la invalidez o su declaratoria, ¿cierto? Otra prestación económica es la pensión de sobrevivientes.
¿cierto? ¿Y quiénes son los beneficiarios de esa pensión de sobreviviente? Son los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez o por riesgo común que fallezca, ¿cierto? Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca siempre y cuando estuviera cotizado hasta desde 50 semanas dentro de los 3 últimos años y anteriores al fallecimiento del afiliante. Son beneficiarios los miembros del grupo familiar del pensionado y los miembros del grupo familiar de la persona que esté pues como que haya cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores al fallecimiento de ese afiliado. Entonces, en forma vitalicia, ¿quién va a tener ese beneficio de pensión de sobreviviente? La compañera o compañero permanente, siempre y cuando éste tenga más de 30 años o más. De forma temporal, el compañero, pues la cónyuge o compañero o compañera permanente que tenga menos de 3 años, pero que no haya procreado hijos. También son beneficiarios como tal los hijos que tengan algún tipo de discapacidad, los menores pues de edad como tal, y ya esto pues dice la norma que el gobierno nacional va a reglamentar cómo es que se va a solicitar esa pensión de sobreviviente. También si hay una inexistencia de beneficiario, es decir, que no tiene cónyuge, compañero permanente, que no tiene hijos, que no tiene padres, o sea, no tiene ningún tipo, pues, como de grupo, no tiene grupo familiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Colpensiones? Lo va a entregar para que sea un componente de su haber, haber del causante, del haber del causante o de la, pues, como de la como del haber del causante como tal en el testamento, si lo tiene, si tiene testamento o si es un proceso pues como del beneficiario como tal, ¿cierto? En caso tal de que no haya un causaviente, ¿cierto? De que no haya un causaviente, es decir, no tenga ni siquiera sobrinos, pues tíos, nada. ¿Qué va a pasar? Ese valor va a pasar al pilar del fondo solidario para que pueda sostener el fondo solidario o el pilar solidario y se le pueda entregar a las personas que tengan pues como esa población de pobreza extrema, los indígenas o las personas que tengan alguna focalización por parte del Estado que les dé ese derecho de ser beneficiarios del pilar solidario. El auxilio funerario. Esa es otra prestación económica y esta prestación económica puede ser beneficiar a la persona que compruebe que sufragó los gastos del fallecimiento, perdón, los gastos funerarios de la persona del afiliado y que se le va a reconocer no, un dinero, un valor dinerario, digámoslo así, que no puede ser inferior a 5 salarios mínimos ni superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta prestación económica, como les vengo diciendo, va a ser asumida por Colpensiones. Aquí los fondos privados o los ACAI solamente administran el dinero. Otro punto importante que trae la reforma es la pensión anticipada de vejez por invalidez. Y para este caso, ¿quiénes tendrán derecho a una pensión anticipada de vejez? Las personas que padezcan una deficiencia física, psíquica o sensorial del 50% más, que hayan cumplido 50 años de edad para el caso de las mujeres y 55 años de edad para el caso de los hombres, y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 semanas o más al sistema de protección social integral para la vejez. Entonces, tiene que tener una discapacidad física, psíquica o sensorial del 50% más, a tener una edad de 50 años para las mujeres, 55 años para los hombres y haber cotizado como mínimo 1000 semanas, sea continuos o discontinuos. Otros conceptos importantes de la reforma es el tema de la inembargabilidad. El tema de la inembargabilidad, trata sobre los recursos, que los recursos de las pensiones no pueden ser embargados, los recursos de los fondos del pilar contributivo, del pilar semicontributivo, las sumas destinadas a pagar los seguros de invalidez o de sobrevivientes. Y aquí hay un tema muy importante porque si bien las pensiones como tal o los valores para reconocer esas pensiones o las demás prestaciones sociales son inembargables,
hay que recordar que la norma dice que sí se pueden embargar en caso, por ejemplo, de que haya un proceso de alimentos o una deuda, digámoslo así, con una cooperativa. Entonces, sabemos que estos valores, o por ejemplo la pensión, se puede embargar hasta un 50% en caso de que haya un proceso de alimentos o, por ejemplo, un proceso ejecutivo, en este caso, con una cooperativa. Imprescriptibilidad. Aquí es un tema muy importante y es porque ha pasado que llega un momento, una persona, un trabajador que prestó sus servicios hace 20 años y llega con una solicitud a la empresa diciéndole que por favor le entregue las planillas de hace 30 años, hace 20 años, para poder verificar todas las semanas cotizadas y saber si puede ser, pues, ser beneficiario de la pensión de vejez, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante porque hay empresas que preguntan, ¿estos valores prescriben? ¿Podemos solicitar la prescripción de estas deudas con Colpensiones? No, la norma ya es clara en indicar que estos valores pensionales, los fondos pensionales, los bonos pensionales, perdón, no prescriben, tampoco prescriben esos cálculos actuariales por omisión, porque no se pagó bien, esas reservas actuariales, los títulos pensionales, las cuotas partes, nada del sistema de pensiones prescribe. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, el trabajador que prestó sus servicios hace 20 años se murió, su familia tiene derecho a la pensión, por ejemplo, de sobreviviente. Entonces, estos valores no van a prescribir, entonces no se puede solicitar la prescripción de unos valores que no se pagaron, por ejemplo, hace 20 años, porque no va a haber prescripción. Por eso les decimos siempre a las empresas que es muy importante que tengan sus planillas desde el inicio, ojalá fuera así, desde el inicio de que iniciaron pues como sus funciones comerciales, y que en caso tal de que estén muy viejitas, muy desgastadas, hay empresas que ofrecen el servicio de digitalización, ellos les hacen unas tablas de retención documental donde les establecen cómo tienen que retener, quiénes van al archivo, hay diferentes archivos, el archivo que las empresas están utilizando diariamente, hay un archivo que se consulta cada cierto tiempo y hay un archivo que es el archivo general, que es donde se establecen toda la documentación que es historial, pues que es el historial de la empresa. Entonces, sí es muy importante que las empresas tengan esta información de sus trabajadores desde el inicio. Ojalá que si de pronto esas planillas ya están muy desgastadas, les hagan la debida digitalización de esas planillas para que ustedes no tengan después que, aún habiendo pagado, como no tienen constancia de esos pagos, tener que volver a pagar esas pensiones. Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta. Bueno, entonces ya después de haber tocado los temas más importantes de esta reforma, sí queríamos invitarlos a que eleven sus consultas, sus inquietudes, para que podamos pues como proceder de pronto a aclarar algunas cositas que no quedaron suficientemente claras. Bueno, vamos, en primer lugar, pues agradecerles el espacio. Yo creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Hemos logrado resolver algunas dudas. Vamos a continuar resolviéndolos. Igual ustedes saben que nosotros pues somos una firma que prestamos todo el tema de asesoría de acompañamiento jurídico. Al final pues les vamos a compartir la información si requieren ampliar en algún otro tema, si tienen algún caso muy específico que amerita una asesoría especializada pues o muy específica, con el mayor de los gustos. Entonces vamos a continuar con las preguntas. Por aquí quedamos en una del señor Eduardo, nos dice: buenos días, atendiendo a que las edades hoy son 57 y 62 años respectivamente para los trámites, con la nueva reforma en especial, el pilar solidario y el pilar semicontributivo, estas edades pasan de 60 años, así son mujeres, y hombres a 65, ese periodo de 3 años para cada caso. ¿Qué debe hacer el afiliado cotizante? Es decir, para aplicar a estos pilares. ¿Qué sucede? Sabemos que la diferencia entre los dos pilares, o sea, sí aumentaron el tema de la edad, pero para que aplique el uno o el otro es muy diferente, ¿cierto? Sabemos que para que apliquen al pilar solidario es personas que lleguen a esa edad con unos requisitos muy específicos, que estén en pobreza extrema, o sea, es básicamente personas que no han cotizado nunca en su vida y que están en situación de vulnerabilidad.
Y para el régimen contributivo, semicontributivo, perdón, para el pilar semicontributivo, recordemos que son personas que tengan esa edad, pero que hayan cotizado, o sea, que estemos en más de 300 semanas y menos de 1000. Entonces, son diferencias importantes y claramente todos los fondos, o en este caso, pues Colpensiones, va a tener que definir sus procedimientos como los tenemos ahora, sus formularios, para que cada persona pues pueda solicitar el tema de su beneficio dependiendo del pilar que corresponda. Dice, si el contratista, por ejemplo, contador, tiene 3 asesorías y en la actualidad paga su seguridad social por el 40% del total de sus ingresos, ya no podría seguir haciéndolo. Ahora cada empresa debe hacerlo independientemente de las otras empresas donde preste asesoría. Una pregunta bien interesante. Claro, antes, en este momento, ¿qué hace el contratista? Coge, suma todos esos ingresos y con base a ese 40% es que realiza el tema de las contribuciones. En este momento, como la norma, recordemos que transfirió esa obligación al contratante, pues será el contratante, dependiendo de cada contrato que tenga con esa persona independiente, calcular ese 40%, porque él no va a poder, porque recuerden que cada contratante tiene esa obligación, entonces cada uno no va a poder hacerlo por los demás contratos que tenga la persona. Además, recuerden un punto, que ese 40% debe ser igual o superior a un salario mínimo. Entonces, ahí también va a haber un tema que el gobierno va a tener que entrar a reglamentar, porque muy probablemente si yo hago el cálculo de cada uno de los contratos, no, el 40 no va a llegar a ese tope del salario mínimo. Entonces, ahí es importante que muy probablemente es un tema que el gobierno va a tener que reglamentar. Dice, existe un dilema frente a que una persona cumple los requisitos de pensión. Muchas empresas siguen cotizando a pensión hasta que llegue la resolución de pensión y otras suspenden la cotización para que el empleado no pierda retroactivo. ¿Ustedes qué sugieren? ¿Qué sugerimos nosotros? Normalmente, persona que cumpla edad y semanas, la empresa tiene la facultad de presentar en ese momento la novedad de retiro. Y recuerden que al sistema pensional, ¿cierto? Porque puede que la persona siga trabajando y puede seguir cotizando a salud y ARL. Entonces, sí se recomienda que se presente la novedad de retiro por el tema de que de eso va a depender el retroactivo de la persona como tal. Ya después uno entra a un proceso de hacer una solicitud de retiro retroactivo, ya en una discusión pues que no vale la pena. Lo ideal es que sí se presente la novedad de retiro para que al empleado recuerden que a uno su pensión se la reconocen desde el momento que cumplió edad y semanas, y eso solo lo determina pues esa novedad de retiro que presenta el empleador. Entonces sí es importante. Dicen, pero en la pila debe el empleado tener registrado un fondo de pensión. Sí, claro, cuando yo ya voy a hacer el pago por la pila, tengo que tener claros cuáles son los fondos de pensiones, el que está pues afiliado al trabajador. Recordemos pues que en este momento tenemos el dilema todavía no sabemos a qué ACAI quedó la persona registrada, cómo va a ser esa dualidad en las planillas para el fondo de Colpensiones y para el ACAI. Entonces, con ese tema sí nos toca esperar un poquito, pues que tengamos ya como todo muy oficializado. Dice, si una persona tiene una pensión de invalidez, en caso de cumplir los requisitos para pensión de vejez, tendrá 2 pensiones o la pensión de invalidez se convierte en pensión de vejez. Recuerden una cosa, un sistema pensional, que en este caso es régimen común, nunca va a reconocer 2 prestaciones. Es decir, si la persona es beneficiaria de su pensión de invalidez, concomitantemente no le van a reconocer su pensión de vejez. ¿Qué sucede? Cuando esa persona que está incapacitada por invalidez, esa persona sigue cotizando para su pensión de vejez, y ahí es cuando ya tenemos la posibilidad de, cuando cumple los requisitos, pasar de esa pensión de invalidez a esa pensión de vejez, pero Colpensiones nunca nos va a reconocer las 2 prestaciones. Si una mujer ya tiene 57 años y tiene solo 700 semanas cotizadas, debe esperar a cumplir los 60 para recibir la renta vitalicia. A ver, si es en este momento con la aplicación de la reforma, sí tendría que esperar el tema de cumplir sus 60 años para poder acceder a la prestación, ¿cierto? Esta persona en este momento no le aplica el régimen de transición, entonces sí debe disponerse del tema de los requisitos para acceder a esa renta vitalicia, con el tema de esperar el cumplimiento de sus 60 años de edad. Ahí no habría forma pues de aplicar el régimen anterior. ¿Cómo sería el caso de una persona que por temas de salud alcance el derecho a una pensión por invalidez? Es decir, ¿cómo serían los cálculos?
Hay que tener en cuenta un tema importante, es para el tema de la pensión como tal, para el ingreso base de liquidación, no hubo muchos cambios. Recuerden que tanto para la pensión de vejez como la pensión de invalidez, el porcentaje que nos van a reconocer es por los últimos 10 años cotizados. En el caso de la pensión de invalidez es desde la estructuración del accidente, y recordemos que esos porcentajes van a depender del grado, o sea, del grado de discapacidad que tenga la persona. Entonces, dependiendo de ese grado, si es entre el 50 y el 65.9, recordamos que empezamos en un 45%. Y si es igual o superior al 66%, recuerden que empezamos en un 54%, que en ningún caso puede ser un valor inferior al salario mínimo, y que por paquete de semanas adicionales me suben un 1.5 de ese porcentaje, llegando a unos topes máximos que en el primer rango es un 75%, ¿cierto? Entonces, como tal, esos porcentajes no cambiaron, ni el IBL de la liquidación de ese tema de la pensión por invalidez. Y recordemos pues que aplican dependiendo del grado de la discapacidad de la persona. Dice, un caso real, existe una empleada que tiene 57 años y cuenta con más de 750 semanas cotizadas, pero no ha cumplido con las 1.300. Ella podría solicitar la pensión de vejez cotizando como independiente mientras cumple las semanas para recibir la pensión total. Ahí hay un tema importante. La vocación pensional de ella, pues que ya tiene 57 años, pues le faltan otras casi 750 semanas, a ver, 750 menos 1.300, es una persona que le faltan 550 semanas. Eso en años se traduce más o menos, a ella le faltan 10 años para poder acceder o alcanzar esas 1.300 semanas. Esas son una de las personas que uno que le recomienda, o sea, cotizar otros 10 años y medio, pues mirar el tema de la edad, ya excedería el tema de los 60 años, de los 65, ya es uno, como ella le aplica el régimen anterior, porque tiene más de 750 semanas, dependiendo si es Colpensiones o un fondo privado, pues es una persona que fácilmente podría acceder a una indemnización sustitutiva o a una devolución de saldos, porque la verdad le faltan todavía 10 años y medio para poder llegar a las 1.300 semanas. ¿Me explican, por favor, sobre la inexistencia de beneficiarios? Eso aplica al régimen de transición. Tengo entendido que si está pensionado por Colpensiones, lo hereda el cónyuge o hijo con discapacidad. En caso de no tener, no se hereda. ¿Me explican, por favor? A ver qué sucede en este momento, como está diseñado el régimen actual. Si, por ejemplo, yo en Colpensiones estoy cotizando y yo no tengo ningún beneficiario, no tengo cónyuge o compañero permanente, no tengo hijos, no tengo padres que dependan económicamente, no tengo hermanos con discapacidad, ¿qué sucede? Eso es una pensión que se va al fondo común. Recuerden que yo les explicaba que ellos tienen un sistema piramidal. Eso se queda en ese fondo de solidaridad para seguir reconociendo las pensiones que ya están en la cúspide de la pensión. Diferente a si hoy, o sea, con el régimen anterior, ley 100 del 93, yo estoy en fondo privado y yo tengo cotizaciones y no tengo ningún beneficiario, ahí entra como un saldo de mi masa sucesoral, o sea, eso es un valor, como es una cuenta de ahorro individual, eso sí es un valor que es heredable, y ahí ya entraríamos a los órdenes hereditarios, que me imagino que estaría por allá con los hermanos, los sobrinos, porque no tiene los forzosos que son los padres o los hijos o pues los primeros órdenes hereditarios. Entonces ahí estaría el tema de que sí hay diferencias, si está en Colpensiones, que en teoría la plática pues queda ahí en la bolsa de solidaridad, así está en fondo privado, que sí es un monto heredable. Me refuerza la información del pago funerario. Aquí, ¿qué es importante? Cuando se muere una persona que esté afiliada, o sea, que sea un cotizante al sistema de pensiones, la persona que demuestre que fue el que sufragó los gastos, es decir, normalmente el que paga la funeraria, es el que tiene ese contrato, al final, pues que la funeraria expide una factura a un nombre de esa persona, con eso se logra demostrar los gastos que sufragó y se reconoce entre 5 y 10 salarios mínimos dependiendo del valor de esa factura. Normalmente un cortejo fúnebre es mucho más costoso, entonces vemos que la mayoría de auxilios funerarios son 10 salarios mínimos, es lo que está reconociendo en este momento. ¿Me explican, por favor, si la pensión de sobreviviente es cuando uno de los cónyuges muere sin estar pensionado?
A ver, recordemos, son dos figuras diferentes. Si se muere mi cónyuge sin estar pensionado, efectivamente lo que a mí me reconocen es una pensión de sobrevivientes con las condiciones que la doctora Susana ya nos explicó. Si fallece mi cónyuge y él ya estaba pensionado, lo que sucede o la figura se llama es sustitución pensional. Y en la sustitución pensional yo sigo recibiendo la pensión que tenía mi cónyuge cuando estaba vivo. Entonces son figuras diferentes que aplican con porcentajes diferentes. Una mujer muere y logró cotizar. El hijo tiene derecho a solicitar indemnización ante Colpensiones, pero se refiere a indemnización por auxilio funerario o a qué indemnización. Porque si alcanzó a cotizar, o sea, ahí viene el tema de la pensión de sobrevivientes. Si es un hijo menor de edad, tiene menos de 25, estudia, podríamos pensar que le toca una pensión de sobrevivientes, pero tendríamos pues que conocer un poquito más el detalle de la pregunta. Para solicitar el pilar de solidaridad deben haber cotizado a pensión por algún momento, no. O sea, precisamente pueden ser personas que estén en situación de pobreza extrema, pues que es el requisito de la ley, que probablemente nunca en su vida haya cotizado. Ese es el tema, pues, que busca la normatividad. Muy buenos días, mi nombre es Willington, hace 2 años coticé las semanas y tengo 47 años. ¿Qué se debe hacer para la pensión? Si yo quisiera hacerme liquidar, ¿se puede o no? Gracias. A esa pregunta le falta un tema, o sea, supongo que ya tienen las 1.300 semanas. Si estás en fondo privado, hay que acercarse al fondo para que te digan cuál es el monto del capital. Cuando uno está en un fondo privado, puede... ¿Ustedes no se acuerdan que hace mucho tiempo ese era el boom de los fondos privados que le decían a uno, bueno, es que te puedes pensionar a los 50 años? Y en verdad uno en un fondo privado en la actualidad se puede pensionar con menos de los 57, pero siempre y cuando tenga un capital ahorrado que en el cálculo que hace el fondo privado pues permita efectivamente sufragar esa pensión de invalidez. Entonces, si estás en un fondo privado, pues yo te sugiero que valides el capital ahorrado. Si estás en fondo público, en Colpensiones, no es viable hasta que no cumple la edad. En Colpensiones solo hay posibilidad de 1.300 semanas y en el caso tuyo, 62 años, pues sí es hombre. El auxilio funerario solo aplica para el cónyuge o... Qué pena, se me bajó. El auxilio funerario solo aplica para el cónyuge o aplica para todo el grupo familiar. El auxilio funerario no tiene que ser ni siquiera familia, o sea, el requisito es que sea un afiliado al sistema y de hecho, no, es que mi prima era la que pagaba la funeraria, no, es que una amiga mía me tenía dentro de la funeraria. Es la persona que logre demostrar que sufragó los gastos asociados al cortejo fúnebre de un afiliado al sistema. Entonces, no tiene que ser un familiar. Una persona que se afilió hace 20 años aproximadamente y nunca volvió a cotizar, ¿qué puede pasar con esa persona? Hay que mirar el número de semanas que tenga cotizadas, dependiendo. Si todavía le aplica el régimen anterior, está el tema de que esa persona podría acceder a una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos. Inclusive con la reforma también podría aplicar, pero tendríamos que saber cuántas semanas efectivamente tiene la persona, cuántas semanas tiene cotizadas. Willington me dice lo del tema de que está en Colpensiones. En ese caso, Willington, sería el tema de toca esperar las semanas, perdón, la edad. Porque, discúlpeme un momentico. Qué pena con ustedes. Ahí en el caso de Willington, si está en Colpensiones, sí o sí le toca esperar el tema de la edad, porque si está en Colpensiones no hay esa posibilidad de afiliarnos de forma anticipada. Buenos días, una pregunta, si una persona tiene 750 semanas y hace 2 años no cotiza al fondo, ¿puede volver a cotizar? Él tiene 57 años y no alcanza semanas completas, ¿cómo puede solicitar ese saldo que tiene cotizado?
Aquí primero, como es un hombre, tenemos que validar si tiene más de 900, cuántas semanas tiene, porque el tema de las 750 semanas, no, por aquí me dice, perdón, son 497 semanas, me dice la señora Beatriz. Es un hombre, entonces sabemos que esta persona no entra dentro del régimen de transición, o sea, esa persona entraría con el tema de la reforma pensional. Con esas 497 semanas, como tiene más de 300 semanas, no podría hacer una indemnización sustitutiva. Toca que entre al pilar semicontributivo y ahí es cuando entramos a determinar, como son tan poquitas semanas, cuánto puede ese valor, cuánto puede ser ese valor. El mínimo son como 220.000 pesos. Entonces es una persona que entraría dentro del régimen semicontributivo y ya ahí mirar qué rubro le reconocerían por esa renta vitalicia. ¿Puede volver a cotizar? Tiene 57 años, sí, esa persona puede seguir cotizando. Listo, no veo por aquí más dudas o más inquietudes. Les reitero nuestro agradecimiento pues por la asistencia a esta capacitación. La idea es que podamos seguir realizando, abriendo estos espacios. Vamos a seguir abriéndonos estos espacios en redes sociales para que por favor estén pendientes. Y como les dije ahora, si tienen dudas muy específicas, muy detalladas, pues con el mayor de los gustos también les vamos a compartir nuestros datos de contacto para ya brindarles pues una asesoría específica en el tema y en cualquier área del derecho que lo requieran. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Susana y Diana. Feliz día.